Krityanaram Chaivanaro Tamam Devim Sarasvatindyasam Achochayam Virayet Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yakripatamam Bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para esta presentación de hoy. Me pidieron que hiciéramos un pequeño seminario sobre las glorias del Srimad Bhagavatam, que es considerado el fruto maduro del árbol, el árbol de sabiduría o de conocimiento trascendental de los Vedas. Vamos a utilizar la pantalla. ¿Se ve? No, No se ve ahora. He dicho que no quería trabajar, de hecho. Ahora, sí, ahora sí. ya está. Ok. Gracias. Las glorias del Srimad Bhagavatam. O sea, en realidad esto está conectado ahí. Se está preparando un seminario online de 7 sesiones para introducir a las personas a la lectura de esta obra tan importante. Es una obra de sabiduría y que transmite el amor divino de una forma muy maravillosa, muy profunda también, es altamente filosófica y teológica. Es conocido como el Srimad Bhagavatam o el Bhagavata Purana. Se está organizando una campaña. Hay un verso en la parte final del Bhagavatam que dice que si una persona regala esta obra y habla de una fecha que es especialmente, se aplica a cualquier momento, pero especialmente hay una fecha conocida como Bhadra Purnima, es la luna llena que suele caer a principios de septiembre. Como el calendario védico es lunar, varía un poco cada año. Este año cae, si no me falla la memoria, el 7 o el 8 de septiembre cae. Es el día que Srila Prabhupada tomó la orden de Sannyas. El día que el maestro fundador del Movimiento para la Conciencia de Krishna se ordenó como monje renunciante, lo cual tiene un significado especial para nuestra comunidad y también a nivel mundial, porque él fue el que divulgó el mensaje del Bhagavatam mundialmente. A partir de que se ordenara como monje, siguió traduciendo esta gran obra. Es una obra muy, muy extensa. Este año cae el 7 de septiembre. Es el Bhadra Purnima. Y total, que dice el Bhagavatam que la persona que regala esta obra que alcanza el mundo trascendental, alcanza la perfección máxima. Entonces, a nivel mundial se ha creado en los últimos años lo que le llaman la campaña Bhadra Purnima, que es la campaña de regalar Bhagavatams a la gente. Entonces, de hecho, aquí en España estamos recibiendo, en Estados Unidos concretamente especialmente hay 2 templos
que tienen una congregación numerosa y generosa. Un grupo está en Silicon Valley, donde están todos los cerebritos, el internet, de los ordenadores en Norteamérica, y otro lugar es en Nueva Brindavan, que fue la primera granja del movimiento de conciencia de Krishna en Occidente, en los Estados Unidos. Tienen una congregación grande y lo que hacen es que ofrecen donaciones para que otros países que a lo mejor no tienen una congregación tan establecida, que pueda facilitar que la gente reciba el Bhagavatam. Entonces, a raíz de esto, se dijo, bueno, vale, hay que regalar Bhagavatam, pero queremos que la gente lo lea, porque si se lo regala así y no sabe lo que es, pues no le va a hacer ni caso, no va a tener mucho sentido. Entonces lo que se está poniendo en marcha online, un curso introductorio al Srimad Bhagavatam de 7 sesiones, más o menos, 7 u 8 sesiones, que estimule a las personas a leer y a estudiar el Bhagavatam. Entonces lo que se dijo es que, vale, lo que vamos a hacer es que las personas que hagan el curso completo tienen la prerrogativa o el derecho de recibir un Bhagavatam gratuito de los que están subvencionados por nuestros amigos del Silicon Valley y de Nueva Brindavan. Entonces esa es la idea. Y este seminario, cuando Rasananda Sankirtan Prabhu anunció que hablara de este tema, porque lo relacionaba con la campaña Padra Purnima, digo, vale, pues me sirve el seminario todavía no lo tengo semi preparado, pero no lo he preparado. Eso ha sido hace 2 días que me dijeron que hablara de este tema. Entonces tengo notas de otros seminarios que he dado sobre el Bhagavatam que voy a compartir aquí. Ese es un poquito el contexto de lo que vamos a hacer. Tenemos 3 sesiones, esta mañana por la mañana a la misma hora, y mañana por la tarde, ¿de qué hora a qué hora? De las 4 a las 6 de la tarde. De las 4 a las 6 de la tarde. Mañana también. Mañana 2 sesiones. Sí. O sea que son 3 sesiones. Con 3 sesiones es limitado lo que podemos abarcar, pero bueno, sirve como un calentamiento, y luego los que quieran ahondar más, muchos ya estáis estudiando el Bhagavatam, pero quienes quieran ahondar más, el curso online estará disponible pronto. De hecho, queremos comenzarlo en julio. Va a ser un día a la semana. Un día a la semana, tengo que mirar cómo está previsto. Maharaj va a comenzar desde el libro 1. No, es un curso, es una introducción general. Una introducción. Sí, bueno, 7 sesiones, por mucho que quieras. El Bhagavatam es tan extenso que no puedes abarcar tanto. Es una panorámica general de los contenidos del Bhagavatam, cuáles son los temas, el sentido que tiene, el contexto, etc. ¿Y es para todo devoto? Es para todo tipo de personas que tengan, tanto devotos como personas nuevas, que quieran acercarse y asomarse y ver si esto resuena conmigo, también, o sea, está abierto. Eso es importante. A lo mejor hay personas que vienen y se asustan, ¿no? Como me comentaba un devoto que fue ahora se fue a un retiro de budista de Vipassana y los tenían meditando ahí, pero un montón de horas al día, y había gente que no aguantaba 2 horas por día. Entonces, que a lo mejor hay gente que asoma la cabeza y dice, uy, esto es muy fuerte para mí o no resuena conmigo. Cada persona está en su punto, en su momento, y ahí cada uno tiene que ver, ¿no? Pero en principio está abierto a todos. Y la idea era empezar el miércoles 2 de julio online, que se va a anunciar muy pronto. Esa sería la idea, circularlo y comenzar con este primer
curso online, en este formato me refiero. Sería julio y agosto. Sí, sería efectivamente julio y algo de agosto. 2, 3, 4, 5, 2 miércoles de agosto. Que al ser online, incluso si alguien se va, bueno, aquí hay playa, ¿no? En Alicante, o sea, que no tiene que ir muy lejos, pero hay gente que viaja a otros lugares o se va a la montaña, pues normalmente son 2 horas, una tarde, es posible conectarse y la Vía persona Zoom. tiene interés, sí. La recompensa del Srimad Bhagavatam. Sí. Sí, la única condición es que la persona participe en todas las sesiones. Ujú. Esa sería la única Bien. condición. Bien, como punto de partida quería echar un vistazo a un verso cuando se habla de glorias del Bhagavatam. ¿Qué os sugiere si decimos, es un término, si queréis, suena así muy religioso, cuando escuchamos las glorias del Srimad Bhagavatam, ¿qué os sugiere? Me refiero a nivel, el término glorias, ¿qué os sugiere? Beneficios. Los beneficios del Bhagavatam. ¿Qué más? Otras formas de decirlo. Ventajas. Ventajas, las ventajas que ofrece el Bhagavatam. El contenido especial. Un contenido especial, muy bien. La relevancia del. La relevancia que tiene para la humanidad. Acceso a un conocimiento profundo. Nos da acceso a un conocimiento profundo, muy bien. La grandeza. La grandeza, la belleza, la perfección, La solución que es el Bhagavatam. la solución. Bien, muy bien, sí. Pues y a lo largo del Bhagavatam hay ahora veremos que hay diferentes sabios que hablan en distintos contextos y en varias de las conversaciones se habla de esto, se habla de lo increíble, lo importante que es el Bhagavatam, precisamente para animar a la gente a que lo escuche y que lo estudie y que se lo mire bien, porque es altamente beneficioso para el alma. Y si beneficia al alma, beneficia a la persona en su totalidad, porque la raíz de la persona, la verdadera persona, es el alma eterna. El cuerpo es la funda, la carcasa, el vestido, pero la verdadera persona es el alma. Claro, el cuerpo es importante y hay que cuidarlo, es un vehículo que es necesario el tenerlo a punto para poder funcionar. Si una persona está enferma, es muy difícil que pueda dedicarse a cualquier actividad, incluyendo la vida espiritual, es más difícil. Entonces el cuerpo hay que cuidarlo, hay que atenderlo. Ahora bien, el alma eterna es lo que da vida al cuerpo, en última instancia. Y si el alma eterna no está sana, por muy bien que mantengamos el cuerpo, se va a quedar como un vehículo que no tira, ¿no? Que algo le pasa al vehículo que parece como que no funciona, que tiene una avería, porque el alma no está bien. El Bhagavatam ofrece alimento, nutrición para el alma y automáticamente para la persona en su totalidad. Hay un verso, no cantaremos todo el sánscrito todos por cuestión del tiempo, quizás lo podemos cantar una vez. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Sí. Sí, bien, si quieres cantar después de mí. Este es un verso, es el primer canto
vamos a la primera parte del Bhagavatam, luego comentaremos exactamente cuántos cantos hay y todo. Tercer capítulo, verso número 40. Y este lo está hablando un sabio que se llama Sutta Goswami, que es uno de los oradores principales o maestros principales de esta sabiduría del Bhagavatam. Se lo está hablando a un grupo de sabios en un bosque sagrado que está en el norte de la India, que se llama el bosque de Naimisharanya. Naimisharanya. Aranya quiere decir bosque, Naimisha se refiere al Ser Supremo, que dice que nunca cierra los ojos. Así dicen, que nunca cierra los ojos. Aunque asombrosamente duerme, pero como con los ojos abiertos. O los cierra y no los cierra al mismo tiempo. Como el Supremo es tan mágico, puede hacer lo imposible. Pero el verso, el nombre Naimisha, hay un lugar sagrado que se llama Animisha Kshetre, el lugar donde reside una manifestación de Dios que jamás cierra los ojos. Por eso le llaman el bosque de Naimisharanya, los sabios que vivían en ese bosque. Estaban escuchando y el maestro les recita este verso que alaba lo que es el Bhagavatam. Dice así, podéis cantarlo una vez después de mí. Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Sakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Nishreyasaya Lokasya Danyam Svastyayanam Mahat. Danyam Svastyayanam Mahat. Esta es la traducción del verso. Si alguien quiere leerla en voz alta, puede hacerlo, yo iré moviéndola. ¿Alguien quiere leer en voz alta? Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. Muchas gracias. Haré un comentario de Srila Prabhupada, el maestro fundador de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, que, digamos, el núcleo de su misión, cuando los que conozcáis, no sé si usted ha oído hablar de Prabhupada un poco, un poquito. Él viajó en el año 1965 en un barco, no tenía medios, viajó desde la India hasta los Estados Unidos, en un buque de carga. Ya era un anciano, era una persona en una edad madura, tenía 69 años de edad, casi 70. Y su maestro le había pedido hacía años que divulgara el mensaje de los Vedas y del Bhagavatam para el mundo occidental. Y como no tenía medios, consiguió que una señora que también conocía esta cultura de los Vedas y del Bhagavatam, la señora se llamaba Sumati Murarji, era la dueña de una compañía naviera, la compañía naviera Stindia, y ella fletaba, había un buque de carga, se llamaba el Jaladuta, que parece que periódicamente viajaba a los Estados Unidos. Entonces él le pidió, dame un pasaje que quiero ir a los Estados Unidos. Quiero llevar el mensaje del Bhagavatam porque Estados Unidos era en aquella época
estaba en auge, estaba desarrollándose mucho, y entonces él pensó, voy allí, desde allí llegará todo el mundo. Entonces ella le dijo, pero Swami, ¿usted qué va a hacer ahí? Usted se va a morir, o sea, como usted es un viejo, ¿pero qué va a hacer ahí? Ten confianza, ¿no? Entonces le dijo, no, ¿cómo le voy a dar un pasaje? ¿Qué me quieres? Que yo tenga la responsabilidad de que usted se muera, allí no va, usted es vegetariano, allí no va a tener, no va a saber cómo vivir, no tiene medios. Y ella y Prabhupada le desmintió. De hecho, ella comentaba que él la miró como un padre miraría a una hija, que le dice, ¿pero qué dices? O sea, yo sé lo que hago. O sea, yo sé lo que hago. Dame el pasaje. De hecho, él era muy insistente. Al final le dio un camarote que había para un pasajero en el buque de carga. Y fue un viaje bastante duro, sobre todo al principio, en la zona del mar Índico, donde la marea fue fuerte, le dieron vómitos, mareos, y de hecho tuvo 2 infartos en el barco, y él pensó, si me viene otro, yo no voy a aguantar esto. Pero por la noche tuvo un sueño en el que se le aparecía Krishna y sus diferentes encarnaciones, que se describen en el Bhagavatam, y que cuidaban del barco, y que le decían, no te preocupes, todo va a salir bien. A veces nosotros también la gente dice eso, ¿no? Eso es lo que te lo dice. No te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que lo diga yo, que no sé cómo va a salir, ¿no? Un humano no sabe cómo, porque los humanos tenemos limitaciones, o que te lo diga Dios, ¿no? Que te hable Dios de una manera mágica y te diga, no te preocupes, que va a salir bien. Y así fue, salió bien. De hecho, el viaje por el Atlántico, según el capitán se llamaba Arun Pandya, iba con su mujer en ese viaje. La señora no iba siempre, pero esta vez le acompañó al marido. Y tanto la pareja, al final del viaje, de ellos dijeron que nunca habían tenido una travesía por el Atlántico tan pacífica, tan tranquila. Duró un mes largo de travesía. Y entonces le bromeaban, decían, Swami, véngase usted con nosotros, así tendremos viajes más tranquilos, porque hemos tenido otras travesías muy severas. Entonces Prabhupada, cuando llegó a los Estados Unidos, el mensaje que llevaba era precisamente su principal contribución era el Bhagavatam. Él, de hecho, para poder publicarlo, dormía poquísimo, dormía 2, 3, 4 horas, porque viajaba por todo el mundo dando conferencias, guiando a discípulos y a otras personas en la vida espiritual, y entonces el único tiempo que tenía era cuando los demás dormían, él dedicaba unas horas todos los días a traducir y a comentar ese texto. Y este es el comentario del verso que hemos escuchado, que ha leído Álvaro. ¿Quién quiere leer el comentario? El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu declaró que el Srimad Bhagavatam es la inmaculada representación sonora de toda la historia y conocimiento védicos. Contiene historias selectas de grandes devotos que están en contacto directo con la personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria del Señor Sri Krishna y por eso no es diferente de él. El Srimad Bhagavatam debe ser adorado tan respetuosamente como adoramos al Señor, con lo cual, a través de su estudio cuidadoso y paciente, podremos obtener las máximas bendiciones del Señor. Así como Dios es todo luz,
Toda bienaventuranza y toda perfección, asimismo lo es el Srimad Bhagavatam. Podemos obtener toda la luz trascendental del Brahman Supremo, Sri Krishna, mediante la recitación del Srimad Bhagavatam, siempre y cuando se reciba por intermedio del Maestro Espiritual Transparente, el secretario privado del Señor Chaitanya, Srila Swarup Damodar Goswami. Les aconsejaba a todos los visitantes que llegaban a Puri y intentaban ver al Señor que hicieran un estudio del Bhagavatam con la persona Bhagavatam. La persona Bhagavatam es el maestro espiritual autorrealizado y genuino. Y solo a través de él puede uno entender las lecciones del Bhagavatam de manera de recibir el resultado deseado. Uno puede obtener del estudio del Bhagavatam todos los beneficios que se pueden obtener de la presencia personal del Señor. El Bhagavatam lleva consigo todas las bendiciones trascendentales del Señor Sri Krishna que podemos esperar del contacto personal con Él. Muchas gracias. Bien, así que el Bhagavatam ha sido descrito como hay una expresión que utiliza uno de los maestros comentaristas, Srila Jiva Goswami, en sus comentarios sobre el Bhagavatam, los Sandarbhas, dice que el Bhagavatam es el Pratiniti Rupa. Pratiniti Rupa quiere decir que es la imagen idéntica de Dios, de la divinidad suprema, la imagen idéntica de Krishna en forma literaria. Es decir, que cuando la persona escucha con atención el Bhagavatam, tiene el efecto de ver directamente a Dios. Se puede decir, bueno, pero esto, ¿cómo es? Porque uno puede decir, bueno, yo escucho a veces y a veces me quedo dormido, no escucho, a veces ocurre, ¿no? Pero bueno, por eso habla también de escuchar con una atención y también hay una, digamos que hay que también seguir un proceso de preparación. Porque en el sentido de que para poder ver es como por ejemplo, si tenemos un vehículo que hace tiempo que no se utiliza y el cristal se ha llenado de polvo, la luna, primero hay que limpiarla para poder viajar. Si no se limpia no vamos a poder conducir. Entonces también para poder ver a Krishna, el alma eterna suprema, el alma actual también tiene que limpiar cosas que le permitan ver. Si no, aunque lo tenga delante, no lo ve. El Bhagavatam tiene ese efecto de limpieza también, que limpia y permite ver las cosas tal como son. Bien, vamos ahora. Pratinita. Pratinita. Pratiniti. 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 Pratiniti Rupa. Aniti. Niti. Di. No, ti. Aniti. No, Con D. con D. Ah. Pratiniti Rupa. Que lo traduce en la traducción de Gopi Paranadhana Prabhu, habla del self-image. Self-image of God. La imagen, la misma imagen o la mismísima imagen de Dios, o sea, o la presencia de Dios en forma sonora o en forma literaria. Y alguien podría decir, bueno, pero el Bhagavatam es uno más de los textos de los Vedas. Los Vedas están compuestos por muchas obras literarias de distintos géneros. Son distintos estilos de textos. Algunos están escritos en sánscrito, lo que llaman el sánscrito védico o el sánscrito antiguo.
Luego hay otros textos que están escritos en sánscrito clásico. Hay distintas teorías que los académicos y estudiosos de los Vedas han dado de por qué hay una evolución lingüística, etc. Y alguien puede decir, bueno, pero el Bhagavatam es una obra más dentro de los Vedas. Y lo que es digamos, especial del Bhagavatam es que tanto los seguidores de las escuelas del Bhakti, del amor divino, que explica la esencia del conocimiento védico, como académicos que han estudiado desde fuera el Bhagavatam, han apreciado una característica única de esta gran obra. Es una de las grandes obras épicas de los Vedas, comparable al Ramayana y el Mahabharata, con quizás algo menos de extensión en número de versos, pero mucho más como sustancioso. Y esto es un académico de la India, se llama Tagare, está en inglés, yo lo traduzco ahora a nuestra lengua, dice: quien quiera que sea el autor del Bhagavad Purana o el Srimad Bhagavatam, es una obra única. No solamente es una obra épica magnífica que canta las grandes obras o acciones de Krishna, sino que es una escritura de la gente a la cual toda la entera población hindú, desde los Himalayas a la región Vindhya y desde el Punjab a Bengal, se dirigen buscando sostenimiento espiritual, un código de ética constantemente en los labios de todos, desde príncipes hasta gente de a pie, y una expresión verdaderamente refinada de genio poético. Bien, ahora vamos a ver un poquito la estructura y la narrativa del Bhagavatam. Está compuesta de 12 libros que a veces se les llama cantos. Luego también, bueno, de hecho hay cantos que se publican en varios volúmenes, sobre todo cuando tienen comentarios. Pero en la obra original son 12 cantos o 12 libros. Se les llama cantos por el sentido poético y de alabanza que tiene. Los 12 libros contienen 335 capítulos y tradicionalmente se habla de 18.000 versos. Se acepta como una cifra representativa porque cuando lo mides exactamente no son 18. Así como cuando en el Bhagavad Gita decimos 700 versos y son 700, ni uno más ni uno menos, en el Bhagavatam son 16.000 y pico. Lo que pasa que hay quien, cuando se miran algunos comentaristas, dicen que, porque hay una parte que es en prosa, según como cuando se divide con la métrica sencilla clásica, hay quien ha contado 18.000. Yo no me he puesto a hacer ese ejercicio de contar todos los versos, pero se suele decir son 18.000 versos. Y el contenido de la obra son historias sagradas, discurso filosófico, poesía épica, y responden a la pregunta esencial referente a cómo prepararse para la muerte. El contexto es que el nieto de Arjuna, que se llamaba Parikshit, fue rey durante un número considerable de años. Parikshit fue maldecido a morir en 7 días.
y según en aquella época era algo como que esa maldición que era efectiva, no una maldición como el buitre que a veces se dice porque el buitre maldiga a la vaca o al animal para que se muera, no es que eso va a hacer que se muera el animal. El buitre está esperando a que se muera un animal para comérselo. Pero no se aplicaba esa lógica, sino que era un niño de una familia que tenía poderes sobrenaturales y que maldijo a este rey, Pariksit, a morir en 7 días. Porque había insultado a su padre. No vamos a entrar en todos los detalles de la historia, si viene al caso en otro momento lo comentamos. Entonces el rey había sido maldecido a morir en 7 días. Y lo que hizo fue abandonar su reino. No trato de contrarrestarlo, sino dijo, bueno, me queda una semana de vida, a ver qué hago. A veces cuando a alguien le queda una semana de vida, la familia o la gente, los amigos, que bueno, vamos a organizarle un crucero por todo el mundo, ¿verdad? Para que disfrute la última semana. ¿Verdad? A veces se dice, bueno, si te quedara una semana de vida, ¿qué harías? Esa sería una pregunta que se podría plantear sería una encuesta interesante para ir por la calle y decir a la gente, a ver, si supieras a ciencia cierta que te queda una semana de vida, ¿qué harías? Sería interesante, ¿no? Ver qué responde la gente. Me imagino que habría todo tipo de respuestas. Y sí, o sea, con certeza que no hay vuelta atrás. Te lo dijeran y que es terminal la cosa y que no hay vuelta atrás. ¿Qué harías? En el caso de Pariksit, él decidió abandonar todo lo material y dedicarse esa última semana a reunirse con los sabios y a escuchar el mensaje divino. Y de hecho él planteó esa pregunta. Dijo, ¿cuál es el Dharma? ¿Cuál es el Dharma? ¿Cuál es el deber? La ocupación mejor para la persona, para todos los seres humanos. Y en especial para aquel ser humano que está a punto de morir. Que en realidad somos todos. ¿Verdad? Porque nos queden 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años o 70 años. En esta vida actual tenemos fecha de caducidad. Y es como el pasaporte y el carnet de identidad. Cuando te lo acabas de hacer, te dura 10 años, ¿no? Ahora te dura 10 años y, uy, esto me va a durar. Pero cuando ya te queda un mes de los 10 años, sí que se ha caducado rápido, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo. El rey Pariksit plantea esta pregunta tan importante para todos nosotros. Ese es el tema central del Bhagavatam y por eso hay muchas historias, habla de muchos temas, pero el tema de la muerte y la vida eterna y de lo que pasa antes y después de la muerte es una constante que aparece a lo largo del Srimad Bhagavatam en todas las distintas historias que se narran. Son historias, algunas son a la gente de este planeta, en este contexto, nos pueden sonar historias, cuentos de hadas incluso. En algunos casos, yo he conocido a personas, incluso devotos, que dicen, uy, el Bhagavatam a mí me parece, el otro día me lo comentaba una persona relativamente nueva, pero
pero bueno, lleva sus años ya, me dice, uy, es que me suenan algunas historias, me parecen como cuentos de hadas muy difíciles de asimilar, ¿no? Como cosas tan fantásticas. Pero claro, ahí hay que ver cuál es el mensaje. En realidad son historias que ocurrieron en alguna parte del mundo o del universo en distintas épocas, con lo cual lo que es como ahora estamos aquí, que tenemos que poner el aire acondicionado y hace calor, ¿verdad? ¿Qué es aire acondicionado? No, lo he dado como ejemplo, pero que normalmente usamos aire acondicionado, ¿no? Ayer antes, pues bueno, pero si nos vamos a donde viven los esquimales, ¿verdad? Donde, en alguno de los polos, donde no he hecho un estudio de los esquimales, pero bueno, viven en lugares fríos, siempre sabemos, ¿verdad? Los iglús y muy abrigados, pues no se aplica, es muy distinto. Para el esquimal será difícil imaginarse cómo estamos aquí, poner aire acondicionado porque no va con su experiencia. Para nosotros algunas de las historias del Bhagavatam nos pueden sonar como al esquimal, lo que pasa aquí en Alicante ahora, en verano. Entonces eso hay que tenerlo presente. Ahora bien, siempre apunta a eso, a responder a esa pregunta esencial. Y tiene una estructura narrativa compleja, porque hay muchas conversaciones con otras, podemos llamarlas subconversaciones dentro de las conversaciones originales. Hay tres voces principales que hablan el Bhagavatam. La primera es a ver si está aquí, las tres narrativas. La primera es la voz del autor, el sabio Vyasa, que empieza a contar, eso está en los primeros versos, empieza a contar el diálogo que tuvo lugar entre un sabio más joven que él, que se llama Sutta Goswami, y los sabios de Naimisharanya, de los que he hablado antes. Y Sutta está contando lo que en la segunda parte se menciona, lo que el sabio Shukadeva le contó al rey Pariksit, que había sido maldecido a morir en 7 días. El sabio Shukadeva le habló el Bhagavatam al rey Pariksit. Y Sutta Goswami lo escuchó y luego lo contó a otros sabios. Y luego está la conversación entre Shukadeva y Pariksit. A Shukadeva Goswami se le considera el orador original del Bhagavatam, porque fue el que respondió a esa pregunta del millón que hizo el rey Pariksit en su última semana. Esas son las tres narrativas principales. Pero dentro de esas tres narrativas hay muchas otras conversaciones. Y a veces cuando leemos el Bhagavatam decimos, a ver, ¿quién está hablando ahora? Y eso son diferentes historias, como si fuera a veces si vemos una película, en la película están hablando dos personas y le cuenta algo que pasó y luego aparece como si fuera una película dentro de la película. La narrativa es tan compleja que hay algunas historias, por ejemplo, en el canto séptimo, en la que se llega a encontrar hasta 5 o 6 narrativas dentro de otra narrativa. ¿Me explico? O sea, como si metieras, tienes una caja grande, metes una caja más pequeña, otra caja más pequeña, otra más pequeña, otra más pequeña, hasta 6 o 7 en una misma historia. Y está escrito de una manera que como que capta la atención, es a ver qué cuenta y esta persona le cuenta algo que aprendió de otro, porque también el hecho de que se explique de esta manera
también ilustra el proceso de recibir la sabiduría de la vida que se sigue en los Vedas. La cultura védica originalmente ni siquiera era escrita, era oral. Y se aprendía escuchando de las personas mayores que tenían, mayores o más experimentadas. Mayor no es solamente en edad física. De hecho, el sabio Shukadeva era muy joven, pero era un alma iluminada desde que nació. Pero personas que tienen más sabiduría, ese es el proceso védico. Y por eso cuentan algo que aprendieron, y esa persona cuenta algo que aprendió, que a su vez cuenta algo que aprendió, y te encuentras en una misma narrativa con 6 o 7 enseñanzas distintas. Como las muñecas esas rusas, ¿no? ¿Cómo son las muñecas rusas? No las conozco. Una grande, una pequeñita. ¿Cómo se llama? Se meten una dentro de otra. Ajá. Ajá. ¿Cómo se llama? Matrushkas. Matrushka. Matrushka, que es como una madre que tiene una hija, que tiene una hija, que tiene una hija. Sí, hasta que queda una. Son todas huecas, todas contenidas en una grandota, y la última es pequeñita, y esa ya no es. Y uno puede decir, el pequeñito soy yo. Estructura general. Estos serían los 12 libros. Estos son muy generales, pero los 2 primeros cantos, los primeros libros, contienen una introducción. A veces se le llama Pada Padma, que quiere decir los pies divinos de Dios, que se comparan a flores de loto. Padma quiere decir loto. La flor de loto tiene no solamente en la cultura védica, también en otras tradiciones, en la cultura budista también tienen ese sentido de pureza o de trascendencia, de no verse afectado. Por ejemplo, la flor de loto crece en lugares donde hay moho muchas veces en el agua, pero la flor sobresale y es muy hermosa. Y también tienen los pétalos, son a veces como impermeables. Entonces la hoja, o sea, hay las gotas de rocío, como aunque estén ahí, pero que en un sentido se puede decir que les resbala, ¿no? Coloquialmente a veces, que no es una expresión muy refinada, pero los humanos a veces dicen, a mí eso me resbala, ¿no? Como que no me importa, ¿no? Pues la flor de loto es así de verdad, que no le afecta nada, ¿no? Tiene esa naturaleza. Y por eso los pies de Krishna, los pies de Dios, se comparan a las flores de loto, por su plano de trascendencia. ¿Por qué? Porque el canto 2 también es introductorio. Porque explica los 10 temas. O sea, digamos que en el primer canto se cuenta el contexto en que se habla el Bhagavatam, se habla del autor y en qué circunstancias escribió la obra, el sabio Vyasa, en qué circunstancias el sabio Shukadeva se lo habló al rey Parikshit después de que lo hubiera aprendido de su padre, que es el autor, el sabio Vyasa. Y también las circunstancias en que el primer receptor del Bhagavatam, el rey Parikshit, lo escuchó. Se habla de estas 3 personas, Vyasa, Shukadeva, Parikshit, y una introducción a los temas desde un punto de vista general. Y luego en el segundo canto, Shukadeva Goswami ya empieza a hablar. Shukadeva Goswami no habla hasta el principio del segundo canto. Y empieza a responder la pregunta que hemos mencionado, la pregunta del deber del ser humano que está a punto de morir. Entonces ahí en los 3 primeros capítulos del segundo canto responde
responde a la pregunta de forma introductoria, pero luego a lo largo de toda la obra se va a desarrollar más todo el tema del Bhagavatam. Entonces digamos que tiene ese elemento introductorio porque los 10 temas del Bhagavatam, que ahora veremos, se mencionan al final del segundo canto. Luego, los cantos del 3 al 7, la obra se puede analizar o visualizar desde distintas perspectivas. Esta es la que utilizan los cursos de Bhagavatam Hanumat Preshak Swami Maharaj, es un discípulo directo del maestro Prabhupada, utiliza esta estructura para presentarlo de una forma simplificada, que cuando estudiamos vemos habitar de pájaro que encontramos en el Bhagavatam. Entonces, en los cantos del 3 al 7 son narrativas que tienen que ver con Svayambhuva Manu. El término Manu se refiere se suele traducir como el padre de la humanidad. Y de hecho es interesante por el nombre Manu. En inglés es man, en el inglés antiguo, mankind, humanidad, y humanidad, Manu. Y básicamente en los Vedas se habla de que los Manus son seres muy poderosos, no son terrícolas, gente de la tierra, son seres con poderes superiores que rigen todas las generaciones humanas en todo el universo, no solamente en el planeta Tierra, sino en todo el universo. Y protegen lo que se llama el Dharma. El Dharma son los principios de la sabiduría real, de la verdad. La verdad no solamente en palabras, sino en hechos. Y se suele, en el cálculo del tiempo en los Vedas, se percibe el tiempo de una forma distinta que lo hacemos aquí en Occidente. Aquí en Occidente solemos medir la historia de un modo lineal, ¿verdad? Nos vamos hacia atrás, llegamos hasta Grecia y pensamos que antes de los primeros filósofos griegos que nosotros conocemos, pues que la humanidad era incivilizada. Es un poco el concepto que más o menos se nos ha inculcado en Occidente. ¿Verdad? ¿Es así o no? En esta parte del planeta. En la India se ve de una forma distinta, porque la India de hecho tiene una sabiduría, la sabiduría védica es previa históricamente a la civilización griega, como se nos ha explicado. Entonces, pero en los Vedas se habla de que el cálculo del tiempo es cíclico. El universo, igual que existen 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, hay ciclos universales de grandes cantidades de tiempo, son miles y miles de años, que van circulando, y eso produce unos cambios en el universo y especialmente pues, en planetas como el nuestro, donde estamos en regiones, digamos, intermedias del universo. Regiones intermedias se podría explicar como lugares donde hay una mezcla de felicidad y de sufrimiento materiales. Claro, luego ya depende del karma de cada persona, el destino individual o de colectivos, puede tener más de un lado o de otro. Pero en términos generales, aquí se experimenta una mezcla de pasarlo bien y pasarlo mal. Esos son planetas intermedios, según los Vedas. Entonces los cantos que van del 3 al 7 tienen muchas narrativas
que están conectadas con el primero de los manus en uno de esos ciclos universales. Tanto el Bhagavad Gita como el Bhagavatam explican cómo los universos materiales son creados y aniquilados en tiempos larguísimos, pero periódicamente se manifiestan, como nos cuenta la teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿no? que hay un punto inicial que se expande y luego hay una contracción, hay una dilatación y una contracción, creación y aniquilación, que es algo que experimentamos en el mundo material, que todo crece, se desarrolla, se mantiene por un tiempo y luego empieza a deteriorarse. Pasa prácticamente hablando con todo lo material. Entonces también en los Vedas se habla de que los universos materiales son así. Y dentro de esos periodos universales, en uno de los cálculos aparecen los manus, hay 14 manus, y el primero de ellos es conocido como Svayambhuva. Y ahí se cuentan muchas narrativas de personas, generalmente se habla de sabios, personas sabias, y también personas nobles, gente de la realeza que era buena, no que eran, como hemos conocido la realeza en la historia, digamos, más reciente, me refiero en los últimos, desde la Edad Media hasta ahora, ¿no? que se habla de una nobleza especial. De hecho, en los Vedas se habla de que la gente de la realeza eran conocidos como Raja Rishis. Se hablaba de reyes sabios, personas que tenían conocimiento no solo de lo material y de cómo gobernar en el plano terrenal, sino también en aspectos más sutiles de la vida, de la sabiduría de la vida, la eternidad del alma, cómo ser realmente feliz, no pensar que lo material es todo, que nos va a llenar. Luego el canto octavo describe todos los 14 manus brevemente. El noveno se centra en el que tenemos actualmente, que se llama Vaivasvata Manu. Es el séptimo del ciclo. Y los cantos 10 y 11, que son los más extensos, hablan directamente de Krishna, del nacimiento y la vida de Krishna. El nombre Krishna significa supremamente atractivo, es decir, el ser supremo en su expresión más íntima, más personal, más amorosa, más atractiva. A veces se nos ha dibujado a Dios como un ser que castigador, ¿no? Te has portado mal, al infierno eterno y te vas a quemar ahí. El Krishna no es así. Krishna es muy personal, incluso si castiga a alguien, lo beneficia, lo recompensa. Lo castiga y lo purifica y lo sube. Todo eso se ve en la hermosa narrativa de la vida y las actividades de Krishna, que se les llama en la lengua sánscrita, se les llama lila. La palabra lila en sánscrito significa actividad divina o juego divino. Es la magia de Dios, la magia de Krishna, que hace cosas increíbles. Y luego el canto 12 es un epílogo, es un resumen de todo lo que se ha explicado anteriormente. Eso es muy en términos generales, luego evidentemente cada canto se puede desglosar con más detalles. Y ya para terminar la presentación de hoy, estos son los 10 temas
que se menciona al final del canto segundo. En la lengua sánscrita se habla de sarga, que es la creación primaria, cómo se manifiesta la creación. Visarga, la creación secundaria que lleva a cabo Brahma. La primaria la lleva a cabo Vishnu en el sueño mágico Yoga Nidra. El Yoga Nidra manifiesta toda la creación. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Cuando Él sueña, manifiesta toda esta creación material. Y la creación secundaria es lo que pasa en cada universo. Como en cada universo hay un arquitecto, Brahma, que desarrolla la creación. Otro tema están los sistemas planetarios, cómo está organizado el cosmos, el universo, diferentes tipos de mundos que hay, mundos superiores, mundos intermedios, mundos inferiores. Y por encima de todos estos, el mundo trascendental, o el Vaikunta, que está más allá, el lugar donde no hay sufrimiento, más allá del mundo material. El cuarto tema es Poshana, que es la protección que Dios brinda a las almas, bueno, brinda a todo el mundo, pero en especial a aquellas almas que se entregan a Él. Hay una protección especial porque la persona empieza a entender el porqué de las cosas. Yo recuerdo de niño teníamos un álbum que, yo creo que era un libro, un álbum que igual se coleccionaba, se titulaba El porqué de las cosas. Era para niños, que explicaba por qué las cosas eran como eran en el plano material. Entonces, cuando alguien recibe la protección de Krishna, empieza a entender el porqué de las cosas. Otro tema es Uti, que se refiere al deseo del alma y que es el impulso que lleva a la creación. Luego el tema 6 se refiere a los periodos de los manus, Manvantara. El tema 7 es Ishanukata, quiere decir los temas que hablan de Dios y de sus seguidores, de Krishna y de sus devotos, diferentes tiempos. Nirodha, la aniquilación del mundo material, pero también se habla también a veces Nirodha se explica también como la aniquilación del ciclo de nacimientos y muertes, cuando el alma ha aprendido todo lo que vino a aprender, cuando ya no vuelve a nacer en el mundo material. Eso nos lleva al tema 9, Mukti, la liberación, y el tema 10, Ashraya, que quiere decir el refugio máximo, y se refiere al alma suprema, se refiere a Krishna. Y de hecho lo que dice Shukadeva Goswami, el gran sabio, cuando explica estos 10 temas, cuando los introduce, dice, todo el Bhagavatam habla de esto, los 9 primeros temas están ahí para iluminar el tema 10. Es decir, que el tema principal es el 10. Y los otros temas es para ilustrar lo importante que es el ashraya, el refugio máximo. Es decir, lo importante que es conectar, eso sería yoga, conectar con la divinidad, conectar con Dios. Cuando el alma individual conecta con el alma universal, ahí se produce la iluminación completa. Son los 10 temas aquí en un esquema ilustrado, no sé si se ve bien, pero tenemos
puede ver? Sí, un poquito, sí. Mm. Más o menos. Pequeñito. Preguntas o comentarios sobre lo que hemos presentado hoy y lo que hemos leído y tal. Sí, yo tengo dos preguntitas. Una es que no tenemos a la venta, lo consulté, ¿No tenemos qué? el 11 y el 12 En español. en español, no los tenemos. Sí, bueno, el 11 y el 12 se han traducido al español, pero falta la edición para publicarlos. Ah, o sea que, De hecho, lo que hay publicado por parte del Bhaktivedanta Book Trust, se publicó todo lo que Srila Prabhupada tradujo y comentó antes de partir de este mundo, que esa es una parte del 10. Si bien es cierto que él también había publicado anteriormente el libro de Krishna, que algunos lo habéis visto, el libro de Krishna es una explicación del canto 10. Los 90 capítulos del canto 10 están en los 90 capítulos del libro de Krishna. Se le llama un estudio resumido del canto 10 del Srimad Bhagavatam. Que Prabhupada lo presentó porque como él veía que tenía mucha edad y que igual Krishna se lo llevaba antes de que terminara todo, hizo el libro de Krishna pronto para que por lo menos esa parte tan importante del Bhagavatam estuviera accesible. A pesar de que tradicionalmente, y el propio Prabhupada lo decía, insiste mucho en que no saltemos, que no digamos, bueno, pues si el 10 es lo mejor, me voy allá, ¿no? Sino que se nos recomienda primero ir gradualmente, capítulo por verso, capítulo por capítulo. Es una obra para meditarla, para escucharla tranquilamente. No significa que no lo podamos hacer relativamente rápido, si somos lectores ávidos, pero hay que hacerlo, no es como leer una novela, o sea, hay que ir pausadamente, reflexionar, escuchar, preguntar, comentar, es importante. es ideal que más que leer es hacer el curso, digamos. O sea, estudiarlo también dentro de los cursos. Sí, eso. Para tener... Sí, claro, si se hace en un curso, vas acompañado, tienes más apoyo. Pero si una persona lo lee, por ejemplo, Prabhupada nos lo dio muy masticado, puso lo que él llamaba los significados Bhaktivedanta, en los que él resumía y nos masticaba comentarios de maestros anteriores, para ponernoslo más fácil. Entonces, si una persona lee con atención esos comentarios, también está recibiendo de esa manera la compañía de los maestros que comentaron el texto, de maestros iluminados. O sea que ambas aproximaciones son buenas, pero en un curso con más gente y con profesores facultados, pues eso también ayuda a que se nos haga más fácil la lectura y la asimilación. La segunda pregunta es acerca de los manos, porque, por ejemplo, las religiones hablan de un primer hombre y una primera mujer. Pero Swayambhuva Manu, que fue que digamos que inicia el Manvantara, su vida fue trascendental, no es que tuvo que venir al planeta Tierra para tener un cuerpo físico y así iniciar la progenie, tal como nosotros dentro de las religiones tenemos estipulado que fue así. O sea, los manus pueden desarrollar todo esto dentro de los planos trascendentales también. Bueno, los manus están en planos materiales, pero mucho más sutiles, más refinados. O sea, los manus actúan dentro del
dentro de los universos materiales. Pero su función es dar, digamos, marcar los caminos para que las almas que están encarnadas puedan liberarse del sufrimiento y no tener que volver a nacer en el mundo material. Esa es su función. Y también generan población, tienen poderes para generar población. En la cuestión de comparar con Adán y Eva, el tema de los manos, no sé, yo nunca me he puesto, ¿no? Se podría hacer algún tipo de comparación, pero es un poco diferente, porque incluso yo, por ejemplo, cuando leo el Génesis y habla, por ejemplo, de que comieron del fruto, el fruto prohibido, comieron del árbol del conocimiento, del saber, del bien y del mal. Que en los Vedas se habla de, no solamente en los Vedas, sino también en otras filosofías orientales, se habla de llegar a un plano que esté más allá de la dualidad. La dualidad es el bien y el mal. Es decir, que el lugar del conocimiento del bien y del mal es el mundo material. Sí que es cierto que esa sería una lectura vaishnava de esa parte del libro del Génesis. Claro, seguramente los seguidores de las tradiciones abrámicas se echarán las manos en la cabeza, pero ¿cómo? ¿De qué estás hablando? ¿No? Esto es literal y tal. Pero si lo analizamos, se puede comparar de esta manera, por lo menos desde nuestra perspectiva. Por eso yo comparar a Manu con Adán y Eva se podría, pero no sé, ¿qué dirías tú? No, ¿verdad? No diría mucho, ¿no? No diría mucho. No se puede comparar, porque son dos seres que tomaron un cuerpo humano, que descendieron incluso. Adán y Eva descendieron y tomaron, que no es lo que ha sucedido con Swayambhuva Manu, que se dedicó a pasear por el universo. Sí, son explicaciones diferentes digamos, de la creación, son diferentes formas de explicarlo. Y no significa decir, no, esta es falsa, son en distintos contextos, cada una tiene su propio mérito en su contexto, para la cultura que lo está transmitiendo, etc. Yo lo veo así, por ejemplo, el tema del pecado original. El pecado original en la tradición, claro, dentro de la tradición cristiana hay diferentes formas también de explicarlo, de vivirlo. Yo me bauticé y también hice la comunión en una familia católica. Y lo que me quedó de la catequesis y lo que fui leyendo y aprendiendo, normalmente se dice, bueno, que todos somos partícipes de ese pecado original de Adán y Eva. Si lo tomas desde un punto de vista literal, dices, bueno, pero ¿por qué tengo que pagar yo por lo que hicieron mis ancestros? Que se podría plantear de esta manera, ¿no? Y luego, de hecho, se contempla que hay que bautizar en la religión católica, que hay que bautizar pronto a los niños por el tema del pecado original, porque si se muere antes y no se ha bautizado, decían que se iban al limbo, ¿no? Le contaban eso, se queda por ahí el concepto del limbo, que no sé quién se lo inventó, pero que queda ahí, ¿no? Como que en un espacio que no se sabe, tierra de nadie, más o menos, ¿no? Pero de todos modos, el tema del pecado original, si por un lado se nos dice que somos pecadores por naturaleza en el mundo material, la visión Vaishnava es que el alma en realidad, por naturaleza, tiene una relación eterna con Dios. No es pecadora por naturaleza, tiene una relación viva de amor, de felicidad trascendental. Pero por otro lado, desde el punto de vista material, también a veces se emplea el término
nityavada, que está eternamente condicionada, con lo cual se habla de los enemigos del alma, que se podría comparar al pecado original. Es decir, que son diferentes formas de transmitir el mensaje para distintas culturas o personas en distintos tiempos. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora incluso de comparar. Es mejor respetar y valorar cada cosa en su contexto. Es decir, esto es lo bueno, esto es lo malo. Aquí estamos nosotros, sí. Luego, que evidentemente, conocimiento es conocimiento, ignorancia es ignorancia. Al pan pan y al vino vino. Pero a nivel de comparar culturas y tradiciones que tratan de elevar a las personas en el plano espiritual, es importante ser respetuosos en todos los ámbitos. Yo entiendo el relato de Adán y Eva como cuando dice eso, que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, el proceso es en que el alma, digamos, se separa de Dios, que es un sueño, porque en realidad, como tú dices, estamos unidos a Dios. Entonces cae la experiencia de la dualidad. Entonces hace todo un experimento, miles y miles de años, estamos en la Tierra, que es un planeta de dualidad, hasta que vamos a salir de la dualidad y volver a la unidad. Yo lo entiendo así. Entonces, pecados, digamos, esas se llaman pecado, no sé la palabra pecado, a mí me gusta siempre saber la etimología de cada palabra. Pues para mí es eso, es esa separación, ¿no? Ilusoria, porque en realidad no estamos separados, el ser humano, el alma. Incluso Lucifer dice, ¿no?, que se reveló, quiso separarse de Dios. Y cayó, ¡pum!, la caída. Pero digamos, no estamos separados de Dios. Pero tenemos que experimentar ese proceso. Cuando el alma ya vuelve a la unidad, pues ya vuelve. Y como humanidad, pues yo siento que ahora estamos en un proceso de despertar de conciencia, que vamos a pasar a otro nivel de humanidad, gracias a Dios. Yo lo entiendo así. Bien, muy bien. Muy bien, estamos de acuerdo. El pecado original, sí, se termina con esto. Sí, el pecado original es en realidad el deseo. No, yo lo veo como la caída. ¿Cómo? No, para mí lo que decía, que caes de esa unidad con Dios. Exacto, Sí, se cae. En el Bhagavatam se habla de Vismrite, el olvido de Dios, el olvido de nuestra identidad eterna. Divina, claro. Eso. O sea, porque en realidad la ignorancia se produce por ausencia de la oscuridad, se produce por ausencia del sol. O sea, en el lugar donde, por la razón que sea, no llega el sol, como el ejemplo que daba Platón con el mito de la caverna. El que se mete en la caverna, el sol está ahí, solamente hay que salir a verlo. Pero si uno se esconde del sol, entonces ahí no, se genera la oscuridad por ausencia del sol. Por la ausencia de Dios se produce el avidya, la ignorancia. Y por eso a veces el término vismrite, que smrita quiere decir recordar, vismrite es no recordar o el olvido. Ese olvido de Dios es lo que hace que nos perdamos y que se produzca lo que a veces llamamos la caída. Que luego siempre hay debates, pueden ser debates semánticos, muchas veces los debates teológicos es más semántica que otra cosa, ¿no? Hubo caída, no hubo caída, porque si el alma es eterna, el alma está iluminada, nunca cae, pero es una caída entre comillas, si queremos decirlo así. Condicionada, claro. Ilusionada. Condicionada. Entra en un plano de condicionamiento. Y si ya se olvida y se convierte en atmaja, asesina del alma. Y el Bhagavatam, como lo explica esto, porque en varias partes se plantea la pregunta en distintos contextos y conversaciones de cómo es posible, si el alma es completamente trascendental, cómo es posible que se enrede en la materia, cómo es posible que se produzca esa caída. Entonces Sukadeva Goswami dice que es como la persona, dice
dice que a menos que la energía, el Atma Maya, la energía mágica, divina, actúe, no es posible que se manifiesta esa relación entre estas dos entidades que ontológicamente son distintas, el alma eterna y la materia, porque la materia se genera a partir de avidya, a partir de la ignorancia, a partir del olvido. Por ejemplo, el Vishnu Purana dice avidya karma samgyanya, que la energía material se manifiesta en la forma de actividades materiales, karma, que están fundamentadas en avidya, la ignorancia. Ontológicamente son dos cosas distintas. El alma es eterna, Satchitananda, eterna, consciente, dichosa, y la energía material, producida del olvido, de esa naturaleza eterna, es oscura, avidya, ignorante, falta la luz. Ontológicamente son diferentes, pero a menos que la energía divina las una, no se entiende que esto ocurra. Entonces, para ayudarnos a entender un poco de cómo es esa relación, y de que esta relación ilusoria, por eso se emplea el término maya en la literatura védica. Maya quiere decir la ilusión, en el sentido de no ver las cosas tal como son, lo que no es, maya, aquello que no es, ilusión. Dice que es como una persona que se ve a sí misma en un sueño. En otra parte incluso utiliza un ejemplo más gráfico. Es como la persona que en un sueño ve que le cortan la cabeza a ella misma. Para que yo vea cómo me cortan la cabeza, tengo que tener cabeza. Entonces, ¿cómo puede ser que si me cortan la cabeza y lo estoy viendo, significa, ese es el tipo de relación que tiene el alma eterna con la materia. En realidad es una relación superpuesta, o se utiliza el término los upadis, ¿verdad? Los upadis son una imposición sobre el alma, en la conciencia del alma. Upadi. Por eso los Vedas dicen que hay que liberarse de los upadis, que son las falsas designaciones. Y otras veces se dice hay que despertar, porque todo eso está ocurriendo en el plano onírico, estamos soñándolo. Yo hace unos días precisamente escuché como una charla que hablaban de que respecto al origen del universo, los físicos cuánticos que tanto estudian, referente que en realidad el origen es como que el 80% es materia oscura y que eso hasta ahora la ciencia no sabe lo que es. Y claro, yo digo, nada, yo es que me gusta materia oscura, pero no sé, es que lo escuché en una charla que hablaban de... Se podría relacionar con esto que dicen los Vedas, que a partir de la ignorancia, que es oscuridad... Pero Dios es luz, ¿no? Dios es luz. Entonces, la oscuridad, ¿cómo se genera? Pero por ausencia... Pero si es la creación del universo... Por ausencia de Dios, se puede decir, pero ¿cómo Dios, si está en todas partes, cómo puede hacerse ausente? Porque es ausente de nuestra percepción. Como la persona que se mete en la cueva, el sol está presente en todas partes, pero nos metemos en la cueva y entonces no vemos el sol. Pues es muy complicado ya. Demasiado. ¿De qué enemigos del alma se hablan? Enemigos del alma se habla tradicionalmente de 6. Son comparables en la tradición cristiana, a veces hablan de los pecados capitales, que creo que mencionan 7. Sí. Pero en los Vedas habla de 6 enemigos del alma. Se refiere el deseo o la lujuria, la ira, la codicia,
la envidia, la ilusión y la soberbia o la locura. Soberbia y locura se ponen juntos porque ser soberbios con lo pequeñitos que somos en comparación con el mundo y somos individuos entre muchas personas, muchos seres vivos, pero el ser soberbios es una locura y por eso soberbia y locura a veces se traducen de la misma manera. Mada en sánscrito es locura, se puede traducir como arrogancia o soberbia. Cuando se habla de los... He escuchado que hay esos tres diálogos, ¿verdad? Esos tres diálogos originales, y ahí surgen todos los subdiálogos, que hay como tres niveles en esos tres diálogos. He escuchado algo, pero no hace mucho tiempo. ¿Tres niveles en qué sentido? En el sentido de los intervenientes y ¿cómo sería? Tres niveles de información. Yo no recuerdo, yo esto lo saqué de un libro que Garuda Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada, que es profesor también de la Universidad de Harvard, bueno, no, él tiene un título, un doctorado en Harvard, y es profesor en otra universidad. Pero lo leí de él y me pareció un análisis muy bueno, porque el Bhagavatam es tan amplio, tiene tantos diálogos, que te puedes perder. Y el hecho de que identificara las tres voces principales, Vyasa al principio, que luego es el autor de toda la obra, Shukadeva Goswami, cronológicamente sería el segundo, aunque luego aparece Sutta Goswami antes, pero que son las tres voces, Vyasa, Shukadeva y Sutta Goswami. Pero que haya diferencias, no sé si igual las hay, no caigo, no. Ahora no recuerdo que pueda ser. Y Parikshit es el discípulo, es el que aprende. Parikshit es el discípulo de Shukadeva, pero también Sutta, que luego habló, también fue discípulo porque estaba ahí escuchando cuando lo escuchaba Parikshit. Es como ahora estamos hablando del Bhagavatam y ahora vosotros os vais y le contáis, estudiáis el Bhagavatam y se lo contáis a otra persona. Es el mismo principio de transmisión. Quizás aquí en un sistema sencillo, ¿no? Pero que es el mismo principio de recibir el mensaje y compartirlo con otras personas. La tradición de los Vedas se fundamenta en esto. Esa tradición de gurus y discípulos, guru shishya, que los maestros forman a los estudiantes, los más preparados se vuelven maestros que forman a sus estudiantes y así se transmite sin interrupción. Es lo que se llama la ley de la sucesión discipular. Y Srila Prabhupada habló que quería que todos sus discípulos, y habló de discípulos y discípulas, que se convirtieran en maestros espirituales y que guiaran, que divulgaran el mensaje. Luego hay diferentes tipos de maestros espirituales, se puede hacer de un modo más formal o menos formal, pero el principio esencial es el mismo, que es aquello que recibo, que me nutre a mí, lo comparto con otras personas, sin esperar nada a cambio, para que las personas también se nutran. Y eso hace que el mundo se pueda realmente seguir vivo. De hecho, el Bhagavatam dice que la verdadera vida es cuando el alma está conectada en esa unidad con Dios a través del amor, a través del bhakti. Ese es el énfasis que tiene el Bhagavatam. Mañana podemos entrar más a fondo en esto. Esta ha sido una primera aproximación. Mañana veremos otros aspectos. Sí, pero yo creo que cuando es una tradición oral,
pues siempre se puede perder parte de la esencia. Entonces, digamos que yo por lo menos pienso que nunca podemos saber una verdad más absoluta porque no podemos aquí, creo yo. Igual que la iglesia tenemos la Biblia, pero ¿y cómo se ha transmitido la Biblia? ¿Cómo ha pasado? Sí, el Nuevo Testamento sabemos que la escribieron los apóstoles, todo no. Bueno, que se pierde la verdad con la transmisión. Por eso en los Vedas se enfatiza mucho el principio de que los maestros sean acharya. Acharya quiere decir una persona que enseña con el ejemplo. Porque en la medida que los maestros sean acharyas, las personas que aprenden con esas personas tienen la oportunidad, si absorben lo que los maestros les transmiten, de asimilar esa transmisión. No son solo palabras, sino que son vivencias. Esa es la tradición védica. Se trabajaba mucho con el ejemplo. Aquello de que, por ejemplo, se dice, como el padre Malpica, que haz lo que hace, como dice, Lo que dice, predica pero no practica. no lo que ¿no? hace. Predica pero no practica, ¿no? Eso no, así no. O sea, tiene que practicar lo que predica. Si, hay una cita, me enviaron ayer una cita del maestro de Swami Prabhupada, de Bhaktisiddhanta Sarasvati, que decía, primero, si no estás practicando, primero predícate a ti mismo. Ya, Es verdad que cuando compartimos también nosotros nos predicamos, porque al fin y al cabo tampoco somos nosotros los que hablamos, en el sentido que es una sabiduría que nos ha sido regalada, que está dentro y que no hablamos nosotros en última instancia. O sea que también nosotros escuchamos y aprendemos cuando parece que somos los que hablamos nosotros. Hay un beneficio ahí, pero lo que quiero decir con esto es que el principio de practicar lo que se comparte es muy importante para que tenga mayor efecto. Sí que es cierto que tenemos casos de personas que por las razones que fueran les ha costado seguir las prácticas porque les parecen muy austeras o muy difíciles en el contexto moderno, cualquiera de las prácticas que seguimos, y a veces lo han compartido con otras personas y lo han hecho de una forma honesta. Había, por ejemplo, un joven, ahora bueno, debe ser una persona de edad madura, si hace muchos años que no sé nada de él, si sigue en esta vida, y esta persona enviaba a mucha gente a los templos, pero él tenía un problema por la razón que fuera, no era capaz o estaba demasiado enganchado a un hábito de beber alcohol. Cuando él hablaba a la gente de esta sabiduría, le decía, mira, yo no lo estoy practicando bien, pero yo sé que esto es lo mejor que he tenido en mi vida y me ha ayudado de muchas maneras, aunque yo todavía no soy capaz, por la razón que sé, de practicarlo. Eso sería una forma honesta de compartir. Y de hecho, hay personas que todavía están practicando desde hace muchos años y que las envió esta persona, que nunca se inició. Es decir, que hay diferentes contextos, pero el principio del ejemplo es importante a tenerlo en cuenta para que sea más efectivo. Bien, muchas gracias por venir y mañana continuamos a la misma hora. A las 9 cantaremos un poquito, haremos kirtan y luego tendremos otra sesión. Hare Krishna, Prabhupada.